Vamos a comenzar con los laboratorios del curso de certificación de Windows Server 2012 R2. Este curso te va a preparar para presentar el examen 70410 de la certificación de Microsoft. Antes de comenzar con los laboratorios, vamos a ver cuáles son los requerimientos de hardware o más bien las recomendaciones de hardware que vamos a necesitar para realizar los laboratorios. Primero, vamos a necesitar una máquina que tenga un procesador o una arquitectura de 64 bits y que soporte las tecnologías de virtualización, ya sean de AMD o de Intel. Esto es la virtualización asistida por hardware. Esto nos va a permitir levantar máquinas virtuales dentro de esta máquina física que vamos a estar usando para los laboratorios. Adicionalmente vamos a necesitar un disco duro. Aquí la recomendación es de 500 GB, puede ser un poco menos. Sin embargo, entre más espacio tengamos mejor. Recordemos que vamos a levantar varias máquinas virtuales y cada máquina virtual va a gastar un espacio considerable en nuestro disco duro. Necesitamos también en la virtualización, entre más RAM, mucho mejor. Yo voy a estar usando una máquina con 16 GB y en algunos laboratorios vamos a levantar varias máquinas simultáneamente. No significa que si tienes menos de 16 GB no vas a poder realizar los laboratorios. Sí lo vas a poder realizar con una máquina de 8 GB. Te va a permitir levantar varias máquinas virtuales, solo que vamos a tener que bajar un poco más la memoria que usa cada máquina virtual para que todo te funcione bien. También debemos tener una unidad de CD o de DVD. Esto solamente para realizar la instalación del sistema operativo en la máquina donde vamos a instalar el Windows Server 2012, porque para las máquinas virtuales no es necesario. Y vamos a necesitar como mínimo un adaptador de red, que es el que va a conectar este servidor o esta máquina a la red y a su vez le va a dar acceso a las máquinas virtuales a nuestra red física. ¿Qué servidor estoy usando yo en este momento? Vamos a conectarnos aquí. Tengo una sesión de escritorio remoto. Esto es un servidor simplemente con 16 GB de RAM. Vamos a ver aquí en System. Tengo un procesador Xeon y tengo 16 GB de RAM. En este momento tengo instalado efectivamente Windows Server 2012 R2 y tiene un nombre que yo le puse a la máquina, la reinicié. Esta máquina va a ser suficiente para los laboratorios. Como dije anteriormente, puede ser una máquina con menos características a nivel de memoria RAM, pero va a ser un poco más lento los laboratorios. Sin embargo, con 16 GB es suficiente. Si tenemos más, mucho mejor. También en esta máquina tenemos un disco duro C. Estos son los dos discos duros físicos que tiene la máquina. Tiene un disco duro C donde está el sistema operativo y tiene un disco duro D donde voy a guardar las máquinas virtuales. Desde aquí se van a correr para que estén en buses de datos independientes. Aquí tengo una unidad de DVD donde tengo puesto en este momento un DVD con el Windows Server 2012 R2, que fue el que utilicé para realizar la instalación, y estos son dos discos USB que están conectados a la máquina en este momento. También vamos a ver a nivel de red. Esta máquina tiene un adaptador físico. Estos son otros dos adaptadores físicos que están deshabilitados. Son dos tarjetas de red Realtek. Vemos aquí Realtek. Y esta es una tarjeta de red Broadcom. Esta es una tarjeta de red para el switch virtual, que ahorita les voy a mostrar cómo están configurados los switches o el switch virtual dentro de este servidor de Hyper-V. Acá, vamos a volver aquí a las notas. Nosotros, si por ejemplo tenemos una máquina en la cual tenemos instalado Windows 8 o Windows 8.1 y queremos utilizar el Windows Server 2012 R2 como virtualizador o con el rol de Hyper-V, nosotros podemos instalar en esta máquina paralelo al Windows 8 o al 8.1 un Windows Server 2012 R2. Y para eso no necesitamos particionar nuestro disco duro o formatear nuestra máquina, que es lo que normalmente haría uno en el pasado. Acá hay un link donde está en el curso de infraestructura 2010 unos parámetros que nos van a permitir dentro de nuestro disco duro físico, en la partición que tenemos, por ejemplo en el C, crear un disco duro virtual, un VHD. Dentro de ese disco duro virtual vamos a instalar el sistema operativo Windows Server 2012
y vamos a tener una máquina con dual boot o con arranque entre Windows 8 y Windows Server 2012 sin necesidad de particionar el disco duro. Si vemos este link, vamos a abrirlo acá. Acá está el video que se llama el 3.2 crear disco virtual. Si le damos clic, vamos a ver que simplemente iniciamos nuestro sistema operativo con el DVD de Windows Server 2012. Cuando la máquina arranca, lo que vamos a hacer es ejecutar unos comandos. Vamos a ver acá, por ejemplo, cuando la máquina inicia, vamos a ejecutar Shift F10 para cargar la consola del DOS. Ejecutamos la utilidad DiskPart, que es la que nos va a permitir crear este nuevo disco VHD y luego adjuntarlo o atacharlo al sistema operativo para que lo pueda ver e instale el Windows Server 2012 en esa partición virtual. Aquí ejecutamos list disk para ver los discos físicos que hay disponibles, luego le damos list vol para ver los volúmenes disponibles. Estos son dos comandos simplemente para ver lo que hay disponible. Luego creamos un disco duro virtual, le damos el nombre del archivo, vemos que lo estamos creando en C, el nombre del archivo VHD. Aquí usted le pondría Win 2012 R2, el tamaño en megabytes y el tipo expandible. Luego seleccionamos el archivo, lo adjuntamos, creamos una partición, la formateamos con NTFS, le asignamos una letra, luego vemos los volúmenes, vemos los discos, salimos de DiskPart y vemos la consola. Si yo le doy aquí play, vamos a adelantarnos, por ejemplo, para ver los pasos posteriores. Aquí está iniciando el Windows. Vamos a ver, por aquí ya se carga la consola, se ejecuta el DiskPart. Y por aquí más adelante vamos a, bueno, ya se están haciendo los comandos, creando el disco. Aquí vemos los dos volúmenes. Estamos creando el disco duro virtual. Básicamente es seguir los pasos que están en este video. Y al final vamos a contar con el Windows Server 2012 R2 instalado físicamente en nuestra máquina. Y vamos a poder practicar todo directamente dentro del sistema operativo de forma nativa. Perfecto, aquí vemos que bueno, ya se está instalando el rol de Hyper-V, pero básicamente lo que muestra este video es cómo crear un disco duro virtual y arrancar el Windows Server 2012. Luego vamos a ver los requerimientos de software. Vamos a necesitar el instalador del Windows Server 2012 R2, ya sea en inglés o en español. Yo lo estoy usando en inglés. Y el link que están viendo acá, yo lo voy a poner en las notas del video, permite descargar directamente el ISO, vemos acá .ISO, del sitio web de Microsoft. Esta es la versión de evaluación de 180 días de Windows Server 2012 R2. La ventaja que nos da la versión de evaluación frente a otras versiones, si tenemos una versión normal, nos va a pedir la activación mucho antes que la versión de evaluación. La versión de evaluación, cuando nosotros la instalamos, ella se va a activar directamente con Microsoft y nos va a dejar utilizarla durante 180 días. A los 180 días nosotros podemos ejecutar un comando que nos permite extender ese tiempo a otros 180 días. Y tengo entendido, no lo he probado, que permite rearmar o volver a extender la versión hasta 3 veces. Quiere decir que podemos tener una máquina virtual en modo de evaluación durante aproximadamente año y medio sin necesidad de comprar ninguna licencia de Windows Server 2012 R2. Esto obviamente para entornos de prueba y no para entornos de producción. Si queremos descargar la versión en español, pues simplemente vamos a buscar acá en el Internet Explorer, vamos a ir a Google y vamos a buscar Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 Evaluation, y nos va a llevar al link de evaluación de Windows Server 2012 R2. Acá en este sitio nos va a mostrar las opciones de sistemas operativos que hay disponibles para la descarga. Vamos a ver acá las opciones que nos salen. Están estas dos, que es el Technical Preview, que es la versión nueva que viene en camino. Y acá nos salen las opciones, por ejemplo, Windows Server 2012 R2, R2 Essentials. Vamos a cerrar esto aquí un segundo. Tenemos 2012 R2, 2012 R2 Essentials y Hyper-V. Esto es importante que lo vayan teniendo en cuenta para el examen, las versiones que existen de Windows Server 2012 R2. Y aquí están las versiones ya anteriores, 2012 simplemente, 2012 Essentials, 2012 en Hyper-V. Nosotros vamos a descargar la 2012 R2. Aquí descargaríamos el archivo ISO
y nos va a pedir que nos registremos para continuar. Aquí simplemente iniciamos sesión con una cuenta que sea de Microsoft Live. Vamos a descargar ese archivo y es aproximadamente 4 gigas. Cuando ya lo tengamos en la máquina ya podemos comenzar la instalación del Windows Server 2012. Si vamos a instalarlo físicamente en nuestra máquina, pues simplemente lo quemamos a un DVD y con ese DVD iniciamos nuestra máquina y hacemos el procedimiento que comentamos anteriormente. Si no queremos hacer todo este registro, simplemente vamos al link que está acá y este nos va a dejar descargar directamente el ISO del sitio web de downloads de Microsoft. Luego vamos a ver cómo activar el rol de Hyper-V. En esta sección, para no redundar, simplemente voy a publicar los links de los pasos que están en el curso de Hyper-V 2012 R2 de conceptos básicos y no tan básicos, donde vamos a verificar los requerimientos de hardware, si nuestra máquina soporta la tecnología de virtualización. Aquí simplemente vemos este video. Luego configuramos el archivo de paginación. También este es el video 17 del curso de Hyper-V, que es configuración de archivo de paginación. Luego activamos el rol de Hyper-V. Igual vemos el video número 19 y la configuración de switches virtuales, que a pesar de que está en el curso de Hyper-V, vamos a ir a ver ese curso. Acá tenemos el curso de Hyper-V de conceptos básicos y no tan básicos. Acá están todos los videos que les estoy comentando. En el de configurar los switches virtuales, acá es un poco más complejo porque creo un team de adaptadores. Con 2 adaptadores hago un team, luego creo una red virtual para la administración. Si ustedes quieren lo pueden hacer de esta manera. Sin embargo, para este caso, como es un laboratorio más sencillo, yo simplemente dentro del servidor de Hyper-V, vamos a abrir aquí el Hyper-V. Vamos a darle Hyper-V Manager. Y acá en Hyper-V, en Virtual Switch Manager, lo que tengo creado es un simple switch externo, donde le dije que era tipo externo. Seleccioné la única tarjeta de red que está activa. Si vemos acá nuevamente las tarjetas de red, vemos que esta es la única activa física y me está saliendo aquí que es esa Broadcom Nextstream Gigabit Ethernet. Le dije que permitiera a la administración o al Management Operating System que compartiera este adaptador de red, y ya tengo una tarjeta de red configurada para el Hyper-V. Esta es la tarjeta de red virtual donde está conectado el Hyper-V o el sistema operativo donde estamos corriendo el Hyper-V. Y tenemos otro video, la configuración de las opciones de Hyper-V. Yo también realicé ya esos pasos, que básicamente es configurar dónde voy a guardar las máquinas virtuales. Aquí están los discos duros virtuales en de Hyper-V, los Virtual Machines en de Hyper-V. También activé la opción de Enhanced Session Mode y verifiquemos que a nivel de cliente también esté activado. En los videos van a ver todos estos pasos más detallados. No los quiero repetir porque sería repetir los mismos temas que ya están publicados en el sitio. Luego también creé una máquina virtual, instalé el Windows Server 2012 como sistema operativo base. La máquina es una máquina generación 2. Aquí hay que tener en cuenta, las máquinas generación 2 no permiten instalar desde un DVD físico. Eso sí lo permiten las máquinas de generación 1. Que yo dentro del servidor de virtualización ponga un DVD físico y la máquina virtual mapea ese DVD físico. Si usamos máquinas generación 2 tenemos que usar un ISO para realizar la instalación del sistema operativo. Disco duro de 127 GB, 1024 de RAM, descargar las actualizaciones. Eso es opcional. Instalar el BGInfo es una utilidad de sysinternals que la vamos a tener en la máquina virtual para poder ver en el wallpaper de la máquina virtual cuánta memoria de RAM estamos usando, cuál es el nombre de la máquina virtual en la que estamos conectados. Y finalmente vamos a ejecutar el sysprep en la máquina virtual para poderla utilizar como máquina base y estarla clonando para la cantidad de laboratorios que vamos a hacer. Esto nos va a agilizar mucho porque vamos a estar haciendo laboratorios donde vamos a estar creando nuevas máquinas virtuales constantemente y no queremos estar instalando un sistema operativo cada vez que lo hacemos. Ya aquí en el Hyper-V yo tengo la máquina virtual con el Windows Server 2012, se llama Windows Server 2012 R2 Template Machine generación 2. Le puse aquí generación 2 para identificar que es una máquina de generación 2 y no de generación 1. Ya con esto
tendríamos los requerimientos a nivel de hardware y a nivel de software para comenzar entonces con los laboratorios del curso de certificación.